Buenas mis amantes de la química y estudiantes, estamos de nuevo aquí en su canal Aprendamos Química con la finalidad de aprender la nomenclatura IUPAC de los alquinos. Ya nosotros estuvimos practicando la nomenclatura común IUPAC de alquenos y la de los alquinos es parecida. Aquí vamos a ver las reglas y mejor dicho las vamos a poner en práctica para nombrar alquinos. Entre las reglas que vamos a utilizar, vamos a escribir los primeros compuestos y las vamos a mencionar. Muy bien, tenemos los primeros compuestos ya acá escritos, con los cuales vamos a practicar. Vamos a hacer con varios compuestos, vamos a hacer pequeños y después nos vamos a ir a compuestos más grandes para aplicar mucho mejor lo que son las reglas. Entonces, acá aplicamos las primeras reglas. Veamos, vamos a mencionar las reglas que vamos a seguir. La primera regla es la regla de la selección de la cadena. Al igual que los alquinos, en la regla de la selección de la cadena, siguen el principio igual. La cadena principal, dice, será aquella que contenga la insaturación. De preferencia, si se puede, deberá ser la más larga, o sea la más carbonada. Si no, podrá ser la más pequeña toda vez y cuando contenga la insaturación. O sea que la insaturación es la que nos va a obligar a que nosotros tengamos o nos vayamos por un X camino. Ahora bien, esta regla también nos dice, si existe más de una cadena principal y que abarca la insaturación, o sea más de una cadena con la misma cantidad de carbonos, la cadena principal será aquella la que contenga la mayor cantidad o produzca la mayor cantidad de radicales. El siguiente inciso de la misma regla que nos dice, si existe más de un triple enlace, la cadena principal será aquella la cual contenga la mayor cantidad de triples enlaces posibles. Ahora bien, ya teniendo esa regla, nos vamos a la siguiente, que es la regla de la numeración. La regla de la numeración nos dice, se numerará por el extremo que esté más cerca la insaturación, o sea, el triple enlace. Pero si la insaturación estuviera en forma simétrica, esta se numerará dándole la prioridad a los radicales en orden tal y como dice para los alcanos. Ahora bien, la regla también nos dice, si existe más de un triple enlace, se numerará por el extremo que esté más cerca la primera insaturación, o más cerca cualquiera de las insaturaciones, diciéndolo así. De no poderse así porque todas las insaturaciones cayeran en forma simétrica, se pasará entonces a la nomenclatura tal y como se hace para alcanos. Veámosla aplicando las reglas a los compuestos. Tenemos esos tres compuestos. Apliquémosle a cada una las reglas. Vamos en orden. O sea que vamos a aplicarle a los tres al mismo tiempo cada una de las reglas. Primera regla, selección de la cadena. Yo veo que aquí está el triple enlace y la regla me dice que tengo que pasar por el triple enlace, por eso me dice que deberá de contener el triple enlace. Entonces la cadena principal por ley comienza acá. Al llegar a este punto veo que hay dos carbonos y tienen la misma cantidad, así que no importa para dónde me vaya, es la misma situación en esta cadena principal. Entonces yo puedo seleccionar como cadena principal la lineal porque al final de cuentas, cruce o no, va a tener la misma cantidad de carbono. Veamos en el caso de este. En el caso de este, aquí está la insaturación. Por lo tanto, la cadena principal, hasta el momento en este carbono, es obligatorio pasar por ese punto. Pero veamos. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta acá hay 5 carbonos. Pero veamos si nos vamos recto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que la cadena principal correcta es lineal. Ahora bien, vámonos al siguiente compuesto. ¿Qué veo yo acá? Aquí está la insaturación. Ahora bien, la regla me dice que tengo que abarcarla. Por lo tanto, hasta este punto, la regla me está obligando a que sea parte de la cadena principal. Ahora busquemos hacia dónde va a estar la cadena principal.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero resulta ser que este es idéntico a este. Así que esta como esta tienen 6 y van a producir la misma cantidad de radicales. Porque si cruzo, me quedan estos dos. Y si me vengo recto, me quedan estos dos. Así que por elegancia, me voy a ir recto. Vamos a usar otro color para ver la numeración. La numeración dice que se numerará por el extremo que esté más cerca del triple enlace. En el caso del primero está más cerca al extremo a la derecha, ¿ves? 1, 2. Recordemos que al igual que los alquenos, el número en que cae la insaturación es el primer número que toque el primer carbono que posee la insaturación, ¿ves? 1, 2. 1, 2, 3. Debe decir que es más cerca por este extremo, va a ser correcto decir 1, 2, 3, 4, 5. Por ende, aquí con solo verlo está más cerca de acá que de acá. Por lo tanto, no necesito hacer conteo, ¿va? Porque con solo verlo veo que está cerca a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el caso de este, igual. 1, 2, cuando aquí va a caer en el 4, ¿ves? 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, la forma correcta de numeración de este es 1, 2, 3, 4, 5, 6. El nombre. Bueno, yo veo que este solamente tiene un solo radical, metil. Así que no tengo que quebrarme la cabeza con el orden alfabético. Porque la regla, que es lo que decía en los alquenos y en los alcanos, los radicales se ordenarán en orden alfabético. Y después se dará el nombre de la cadena. Muy bien. Como no hay más radicales, solo voy a decir la posición en que está. 4- viene del metano, metil. Ahora bien, la situación con los alquinos es la siguiente. En la parte de la regla donde te dice que tenés que dar el nombre de la cadena, viene una situación que dice que tenés que dar la posición donde está el triple enlace. Por lo tanto, se hace lo siguiente, ¿va? Alcano de 5, pentano. Puedes hacerlo de esta forma, convertirlo en alquino, pentino. Ahora bien, en las reglas antiguas la numeración se ponía antes del nombre de la cadena para decir a dónde estaba el triple enlace. En este caso hubiera sido 2-pentino. Pero en las reglas actuales, que son las que vamos a estar aplicando, se parte en esta posición y dice la regla que si solo existe un triple enlace, solo se partirá y se intercalará separando siempre por guiones el número de los nombres. Pero si existiera más de un triple enlace, se le regresará la letra a pen, sonando como penta. Veamos entonces, quiere decir que aquí va a ser pen guión, el doble enlace está en el 2 guión ino. Hacemos lo mismo con el otro. Solo tiene un solo radical, por lo tanto ese es el único a nombrar y está en el carbono 4. Viene del metano, metil. 4-metil, hexano en alcano, hexino en alquino. Ahora lo parto por acá y va a ser hex guión, en el carbono 2 está el doble enlace, ino. Así lo vamos a estar haciendo en toda la nomenclatura YUPAC. Veamos en este caso. Ahora sí veo dos radicales diferentes. Este que es el metil y este que es el etil. Comienza con E. ¿Quién va primero? Bueno, yo sé que este iría primero y este segundo, porque en orden alfabético la E va antes que la M. Por lo tanto, mi compuesto se va a llamar, está en el carbono 4, 4 etil. Ahora voy con el segundo radical, 4 metil. Bueno, viene quedando igual que el anterior, ¿ves? Hexano en alcano, hexino lo convierto a alquino,
Lo parto y agrego la posición. Inquietantemente es el mismo, ¿ves? X 2 1. ¿Ves? Así que tenemos ya los primeros 3 ejemplos de alquinos. Escribamos los siguientes ejemplos. Son varios los que estamos realizando para comprender mejor la nomenclatura IUPAC. Vaya, veamos los siguientes 3 ejemplos. Después de esto hacemos otros 2 ejemplos pequeños más y de ahí nos vamos a trasladar a hacer compuestos más grandes. Tenemos unos compuestos más grandes para poder probar de otra forma lo que es la nomenclatura IUPAC. Aclarar que a veces la IUPAC permite que si la insaturación está en el carbono 1, esta puede ser omitida, pero no es muy adecuado en compuestos ramificados, sino que solo en lineales que se puede hacer eso, como el caso del 1-pentino, que puedes decirle solamente pentino. Pero ya en compuestos ramificados no es recomendable realizarlo, solamente en lineales. Vaya, muy bien. Ahora bien, tenemos estos otros compuestos. Veamos, regla 1, selección de la cadena principal. Muy bien, vamos a seleccionarle la cadena principal a cada uno, siempre aplicando cada una de las reglas. La cadena principal, dice, será aquella la que contenga el triple enlace. Por lo tanto, veo que el triple enlace en este está aquí, en este está aquí y en este está aquí. Eso nos obliga, recuérdense, a que tenemos que pasar por ley por ese punto, porque la regla es clara cuando nos dice deberá de contener el triple enlace. Si ustedes no han abarcado el triple enlace, ya la selección está mal hecha. O sea que no importa por dónde comencemos, tenemos que pasar por ley por ahí. Analicemos el primero. Yo veo que en este extremo, en este carbono, estos 3 son la misma cosa. Así que si comienzo contando de aquí para acá, de aquí para acá o de aquí, va a ser lo mismo. Así que puedo decir que en este punto la cadena, por elegancia, la puedo dejar en línea recta. Pero al examinar el carbono del otro lado veo la misma situación. Así que quiere decir que si me vengo contando y cruzo, ya sea hacia arriba o hacia abajo, o si sigo recto, veo que va a ser la misma situación. Todos van a caer en el mismo número. Así que puedo ponerla en forma lineal, que miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6. O sea, lo mismo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ve? Es una molécula con una característica que no importa por qué lado o por qué extremo yo comience a contar, la molécula siempre va a tener la misma característica de inicio y de finalización. Ahora bien, vámonos a la siguiente molécula. Ya vi que por ley tiene que comenzar de aquí, diciéndolo así. Ahora tengo que buscar para dónde va a agarrar mi compuesto. 1, 2, 3, 4. Hacia acá tiene 4. Veamos en línea recta. 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que la cadena principal más carbonada es en línea recta. Hasta aquí hay 5. Veamos el tercer compuesto. La regla me está obligando a que pase por ley por esta insaturación. Solo tengo que buscar para dónde entonces va a continuar la cadena principal que estoy seleccionando. Como no hay más carbonos para dónde distribuir a este extremo, quiere decir que esto por ley es parte de la cadena principal. Pero cuando yo llego a este punto, ¿con qué me encuentro? Encuentro de que resulta ser que los 3 tienen un carbono. Así que para donde quiera que agarre va a ser lo mismo. Comprobémoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5. ¿Ves? Quiere decir que
puedo dejarla en forma lineal, dado que para donde me vaya va a ser lo mismo. Vámonos a la segunda regla, la numeración. Veamos, recordémonos, siempre la numeración nos dice, se numerará por el extremo que esté más cerca el primer radical, ¿sí? Entonces vamos a buscar por dónde está más cerca el primer radical en nuestro compuesto. ¿O no? Ah, no, ¿verdad? No es así, ¿verdad? ¿Cómo es que dice la regla? Usaremos esa regla si solo si la insaturación estuviera simétrica. La regla nos dice que se numerará de forma de darle el número más bajo al triple enlace, o sea, la insaturación. Veamos, 1, 2, 3. Recordemos que se toma el número que se le otorga al primer carbono que tiene la insaturación. Si yo voy contando para allá, el primero es este. Si vengo contando de allá para acá, el primero es este. 1, 2, 3. 1, 2, 3 es simétrico en el triple enlace. O sea que no importa por qué lado comience a contar, cae en lo mismo, es simétrico por donde sea. Ahora bien, dice la regla que cuando ocurra esta situación, procederemos a ¿qué? A hacerlo como dice para los alcanos. Recordemos las reglas de los alcanos. La regla de los alcanos, ¿qué nos decía? Se numerará por el extremo que esté más cerca del primer radical. Veámonos. 1, 2. 1, 2. Por desgracia, los dos caen en el mismo. Ya no hay más radicales más para acá para seguir comparando contra esos. De no poderse así, se puede comparar contra el siguiente radical, decía. Al no poderse de esta forma, entonces se podrá hacer, dice, en orden alfabético. En el orden alfabético, el número más bajo a la primera letra en orden alfabético que se encuentre. Pero como todos los radicales son metil, no aplica la regla esa tampoco. Dado que por todos lados es la misma situación, comience a contar como quiera. Cuando son estas situaciones, queda a tu criterio por qué lado vas a comenzar a contar, porque por donde lo hagas es lo mismo. Por lo tanto, en mi caso yo lo voy a hacer siguiendo el orden en que sabemos escribir, de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es una situación cuando una molécula sea simétrica en todas sus formas. Si ven, la molécula fue simétrica en el triple enlace. En los radicales, o sea, no hay forma de dar un orden específico de numeración, porque todo cae en la misma forma. Vámonos al siguiente. En este sí no hay simetría del doble enlace, porque del triple enlace, porque cae en el carbono 1. Entonces decimos, siguiendo la regla, está más cerca de este lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Vámonos al siguiente compuesto. Bueno, si yo cuento 1, 2, 3 y de derecha a izquierda 1, 2, quiere decir que el triple enlace, siempre estoy con los alquenos, veo yo, el triple enlace está más cerca del lado derecho. Por lo tanto diremos 1, 2, 3, 4 y 5. Como en esos dos no hay simetría, no podemos hacerlo en base a los radicales. Recuerden que solamente si el triple enlace tuviera simetría se hace en base a los radicales. Vámonos a dar el nombre del primero. Como todos son metil, la regla de la nomenclatura de dar el nombre nos dice que se dan los radicales en orden alfabético, pero como en este caso son el mismo, vamos a hacer lo siguiente. Daremos las posiciones en que se encuentran. Recuérdense que vamos a separar entre números por comas y números de nombre por guión. También tenemos que tener en consideración que vamos a usar un prefijo que denote la cantidad de veces que esté radical. En el 2 hay uno, hay otro en el 2, hay otro en el 5 y el otro está en el 5 también. Ahora bien, recuérdense que
cuando estemos dando el orden de radicales que son el mismo, siempre vamos a comenzar dando el número más bajo primero hacia el mayor. ¿Ya? No me voy a ir que primero los de arriba, primero los de abajo, después los de abajo. No, no es así. Van a ir poniendo en orden los números. Ahora bien, tenemos 4. Tenemos que poner un prefijo que denote que hay 4 del mismo. Va a ser tetra, y como es del metano, metil. Ahora bien, la cadena es de 6 carbonos. Hacemos lo mismo otra vez, veamos. Si no nos queremos equivocar, podemos hacer esto, ¿ves? Alcano de 6 hexano. En alquino hexino lo partimos acá. Y como solo hay una insaturación, decimos ex guión, en el 3 está la insaturación, y terminamos diciendo ino. Vámonos a ponerle el nombre al siguiente. Veo que solo hay radical aquí. 3- metil porque es del metano. Tiene 5 carbonos. Alcano de 5. Pentano. Lo convierto en alquino. Pentino. Lo parto de ¿dónde? Acá del hino. Por lo tanto va a quedar pen-1-hino. Recuérdense que si hay más de un triple enlace, se regresará la letra A. O sea que diría penta 1, o sea hay que dar los dos números donde tengan dos insaturaciones. Y un prefijo que denote cuántas veces esté la insaturación, que sería diino. Veamos el siguiente compuesto. Tiene 2 radicales, pero yo veo que son el mismo. Por lo tanto, tengo que dar 2 veces el mismo número porque ambos están en el mismo. Ion. Prefijo que diga que hay 2. Di. El radical viene del metano, por lo tanto el metil. Alcano de 5, pentano. Aquí lo teníamos sin querer, ¿ves? Pentano. En alquino, pentino. Lo parto. Me va a quedar pen- y la insaturación ahora está en el 2-ino. Ahí tendríamos el nombre de estos 3 radicales. Perdón, 3 compuestos con sus radicales. Ahora vamos a ver otros 2 ejemplos más de alquinos pequeños. Bueno, acá tenemos los otros 2 ejemplos de alquinos de tamaño pequeño para ubicar de nuevo las reglas de nomenclatura. Muy bien, comencemos con la primera regla. Selección de la cadena. Esta deberá contener la insaturación. Bueno, ya sé que la insaturación está acá, ¿ves? Seleccionamos en el primer caso la cadena. Yo veo que aquí es diferente que acá en este carbono, por lo tanto no es lo mismo, pero acá sí, veo que en este carbono estos dos son el mismo. Así que si comienzo a contar del de arriba es lo mismo que comience a contar de este, por lo tanto puedo asumir que la cadena va a pasar por este punto. Ahora encontremos para dónde agarraría. 1, 2, 3, 4, 5. Si cruzo hacia arriba, 6. 5, 6, 7. Quiere decir que la cadena más grande y que abarca el triple enlace es lineal. Ya seleccionamos la cadena de nuestro primer alquino. Ahora veamos qué ocurre con el segundo alquino. Como la insaturación está en la punta, ya sé que por ley esto va a estar abarcado ahí. Ahora veamos para dónde va a agarrar. 1, 2, 3, 4. Hasta aquí dijimos 3, va. 4, 5. Quiere decir que hay más hasta aquí que hasta allá. Pero cuando yo vengo acá veo que estos 3 son el mismo. Así que si digo 4, 5,
4, 5, 4, 5, no importa por dónde cuenten, van a caer en estas tres puntas que hay 5 carbonos. Por lo tanto, yo puedo seleccionar como cadena principal la lineal para que se vea con elegancia, dicen. Ahora vamos al siguiente punto. La regla 2. Numeración de la cadena principal. ¿Qué nos dice la regla? Se numerará por el extremo que esté más cerca la insaturación. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, por este extremo está más cerca la insaturación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veamos en el otro. Bueno, aquí con solo verlo, en el carbono 1 está, por lo tanto no tengo que ir a contar de allá. 1, 2, 3, 4 y 5. Reconozcamos los radicales que hay en cada uno. Bueno, aquí solo veo que hay metil. Por consiguiente, en este también veo que solo hay metil. O sea que no va a haber un orden alfabético en los radicales en cada uno de los compuestos que tenemos ahí presentes. Por lo tanto, comencemos dando el nombre de ellos. Siempre comenzamos, recuérdense, con los radicales en orden alfabético, dice la regla, pero como en este caso no hay otro tipo de radicales, no podemos decir que vamos a desarrollar un estricto orden alfabético, porque no se puede, porque no hay más radicales con los cuales hacer el orden alfabético. Solo es de comenzar con el número más bajo. En el 2 y en el 5 hay un metil. Prefijo di, que me dice que hay 2 del mismo. Metano, de donde viene el radical metil. Ahora bien, 7 carbonos. Alcano de 7. Heptano, convirtámoslo en alquino. Heptino. Partámoslo, lo partimos por acá. Por lo tanto va a ser hep, guión, en el carbono 3 está la insaturación, guión, ino. Quiere decir que este compuesto se llama 2,5-dimetil hep-3-ino. Vámonos al siguiente compuesto. Veo que los 3 radicales son metil. Entonces tampoco orden alfabético, por lo tanto solo tengo que dar su posición. Comenzando el número más bajo, en el 3 está el primero, coma. En el 4 hay 1, coma. Y en el 4 también está el otro. Como son 3 los que acabo de ubicar, prefijo que me diga 3, tri. Como vienen del metano, metil. Ahora bien, alcano de 5, pentano. Convertido en alquino, pentino. Partido, para poder meter la ubicación, me va a quedar pen, guión, 1, ino. Por lo tanto, este compuesto se llama el 3,4,4-trimetil pent 1-ino. Vámonos entonces ahora a hacer 3 compuestos de gran estructura para ver mejor la aplicación de las reglas de la IUPAC. Muy bien, ahora ya tenemos acá 2 compuestos. Vamos a dejar el último para después, porque no me cabe en la pizarra, ¿no? Ahora bien, ¿cómo nombrar estos compuestos grandes que tenemos acá? Recordemos que cuando nosotros ya hacemos compuestos más grandes, eso nos facilita a comprender mejor cuando estamos haciendo compuestos pequeños. Y la dificultad tiene que ir avanzando. Veamos. Vamos a hacer esto. Primera regla, selección de la cadena. Deberá de contener el triple enlace. Ya, ahí está. Ahora bien,
Busquemos para dónde iría nuestra cadena. Bueno, al igual que uno de los compuestos pequeños que hicimos, vemos que este y este son el mismo en este carbono. Así que de donde comience a contar, con ellos no importaría. Así que puedo dejar en línea recta. Ahora veamos hacia dónde va a agarrar. Me comía. Aquí me comí. Me hizo falta esto. Veamos para dónde va a agarrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para acá hay 7. Pero veamos para arriba. 5, 6, 7. Así que también aquí hay 7. Por ende, si vemos en este carbono, los dos son del mismo, por lo tanto, por ley aquí habrían 7. Y si no, cuéntenlo y van a ver que 7 les va a salir. Quiere decir que tenemos 3 posibilidades, pero estas dos se resumen en una sola, porque como son del mismo tamaño las dos cadenas, en este punto terminan igual, es la misma. ¿Qué nos dice la regla? Que aunque nosotros tengamos el triple enlace, la cadena principal siempre se cumplirá que sea aquella que tenga la mayor cantidad de radicales. Veamos si la escojo en línea recta, me van a quedar como radical este y todo este sería uno solo. Por lo tanto son 3 radicales. Pero ¿qué sucede si yo al llegar a este carbono cruzo? Va a ser 1, 2, al cruzar este se me vuelve radical 3 y este 4. Por lo tanto veo que hay más radicales si cruzo que a seguir recto. Por lo tanto la cadena principal va a ser esa. Ahora numeremos nuestra cadena principal. Recuérdense que la regla me obliga que tiene que ser contra el triple enlace, a menos que sea simétrico. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto está más cerca de este extremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora veo radicales diferentes. Para auxiliarme para la regla del orden alfabético es bueno asignarle la numeración en que va a ir. Este es cloro, viene de C. Metano va a ser metil, M. 2 carbonos viene del etano, etil. Por orden alfabético, ¿quién era primero? ¿La C o la E o la M? Lógicamente la C va. E va antes que M, por lo tanto va a ser el segundo y este es el tercero o último a ser nombrado. Y aquí hay otro metil, no lo perdamos de vista. Pongámosle el número 3 para no perderlo. Ya tenemos el orden entonces alfabético que vamos a seguir para nombrar los radicales que tiene ese alquino. Nombrémoslo entonces. Primero este va a ser carbono 5. Guión, voy a nombrar el siguiente que sería el etil. También está en el 5. Y por último el 2 y el 6, porque hay dos de él, 2,6. Prefijo que me diga 2, di metil. Alcano de 7, heptano en alquino, heptino. Partiéndolo aquí me va a quedar guión, en el carbono 3 está guión ino. Quiere decir que mi compuesto se llama 5 cloro, 5 etil, 2,6 dimetil, ep3 ino. Qué rara me quedó esta E. ep3 ino. Nombremos ahora el siguiente alquino. Primera regla, seleccione la cadena. Esta deberá de contener el triple enlace, ya. Entonces va a pasar por aquí. Busquemos la cadena más grande que pase por ese punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta aquí. 6, 7 si lo cruzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que está más larga hasta allá hasta el momento. Bueno, en este carbono veo que si pongo el dedo en cualquiera de estos tres es la misma cosa. Comencemos. Para que vea más bonito, mejor que vaya recto, ¿va?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero si sigo recto, 6, 7, 8. Por lo tanto, he descubierto que la cadena principal máxima a obtener es 8 carbonos y sigue la ruta marcada así. Ahora la segunda regla, la regla de la numeración. Miremos por qué extremo está más cerca el triple enlace. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La molécula es simétrica, entonces en este punto, ¿qué dice la regla? Cuando la insaturación esté simétrica, se pasará a la regla tal y como dice para los alcanos. ¿Y como dice para los alcanos? Que se hará en orden de primer radical más cercano. Pero veo que el más cercano está en el 2 y por aquí también. Si no, se pasará al siguiente radical, dice. Si me paso al siguiente, está en el 3 y aquí igual. Dado que no se puede de esa forma, ¿qué nos dice la regla? Hacerlo en orden alfabético. Pero como este y este son M, no se puede contra ellos. Pero sí se puede contra el cloro y el bromo, porque son B y C. Por lo tanto, en orden alfabético, la B va antes que la C. La prioridad se la doy a B. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que para B está más cerca por este extremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya tenemos la numeración de nuestro compuesto. Ahora vamos a la regla del nombre. Estos son metil, todos son el mismo, así que no hay diferenciación entre ellos. Pero si entre estos, ¿cuál letra va primero? A, la D. ¿Quién sigue? La C y por último, todas las M. Ya tengo el orden alfabético en que voy a dar mis radicales. Entonces comienzo. En el carbono 3 está ese bromo. En el 6 está ese cloro. Recuérdense, entre número y número, coma, entre número y nombre, guión. ¿Quiénes faltan? Los metil. Comienzo dando el que está en el número más bajo. Está en el 2, el siguiente está en el 3, coma 3, coma, el siguiente está en el 6, coma, y el siguiente está en el 7. Como son 4, uso el prefijo que me dice que hay 4 presentes. Tetra. Metano, metil. Ahora bien, ¿cómo quedaría el nombre de la cadena? Veamos. Alcano de 8, octano. Pasemos al alquino, octino. Partámoslo, octino. Por lo tanto, ahí intercalamos el número, quedaría oct, guión. En el 4 está la insaturación, guión, ino. Así que el nombre de este compuesto es el 3 bromo, 6 cloro, 2, 3, 6, 7 tetrametil o 4 ino. Vamos a hacer el último ejemplo para cumplir todas las reglas de nomenclatura, porque traemos uno que tiene múltiples insaturaciones. Veamos. Bueno, acá ha comenzado a llover, tal vez no nos afecta mucho el sonido de la lluvia. Sigamos acá entonces con el siguiente alquino. Como vemos, hay muchas insaturaciones. Vemos que hay una acá, otra acá, otra acá, acá y acá. Vemos que hay varias. Entonces, ¿qué es lo principal aquí? La regla de nomenclatura nos dice que deberá de contener la mayor cantidad de insaturaciones posibles. Entonces aquí no vamos a buscar la cadena más grande ni la más carbonada. Busquemos por dónde nos salen más insaturaciones. Veamos. Una, si cruzo 2, 3, para acá hay 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hasta ahorita 3 hemos encontrado como máximo. Veamos. 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4. Ya encontré mi cadena principal porque la regla me dice que es la que contenga la mayor cantidad de insaturaciones. Y la que tiene la mayor, la acabo de encontrar, es esta. Muy bien. Regla 2, regla de la numeración. Enumerar por el extremo que esté más cerca la primera insaturación. La primera, o sea, la que esté más cercana. Aquí está, cae en 2. Pero si veo aquí está en el 1, entonces la regla me obliga a que sea por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos tiene la cadena principal. Pero yo veo varios radicales para nombrar. Veo cloro, que sería con C, metil, porque viene del metano. Esta estructura geométrica la conocemos, es la iso. Propil, recuerden que podemos poner I- o todo el nombre iso. Recuérdense que con el único que no podemos hacer eso es con la estructura neo, porque si ponemos solo N, significa que es estructura lineal. Acá, ¿qué tenemos? Es un alquino unido por donde está el triple enlace. Por lo tanto, este viene del propano en alcano, propino en alquino, y como radical va a ser propinil. Siempre hay que hacerlo terminar en il. Propinil. Se quita la O y se pone il para los radicales de alquinos. Igual que para los alquenos, que solo se quita la O y se pone el il. Pero este no tiene una estructura geométrica conocida. Por lo tanto, ¿qué ocurre acá? Vamos a ocupar la regla que ocupamos en otros videos más atrás, que fue la nomenclatura Yupat de los alcanos, como lo es la cadena sobre cadena. ¿Qué nos decía la regla? Seleccionar cadena principal. Esta iniciará en el carbono unido a la primer cadena seleccionada y se buscará que contenga la mayor cantidad de carbonos posibles, y si fuera un alqueno o un alquino, se buscará que ésta contenga la insaturación tal y como se especifica para esta familia. Veamos. La marqué así porque aquí está la insaturación, por ley tengo que agarrar para allá. Así que esa es mi cadena principal. La numeración, recordemos que decía la regla que se numerará diciéndole carbono número 1 al carbono unido a la primer cadena principal. 1, 2, 3 y 4. Estos se nombrarán, dice, igual a que estuvieras nombrando un compuesto normal, con la característica que terminarás haciéndolo sonar en radical. Veámoslo. Este es un radical y está en el carbono 1. Por lo tanto, 1 metil. Ya no tengo más radicales. Por lo tanto, ahora la cadena. Voy a hacer la partición de la cadena por acá. Alcano de 4 butano. En alquino, butino. Partiéndolo, but-ino. En el 2 está la insaturación, va a ser but-2-ino. Pero como debe de sonar como radical, la regla me dice que quito la O y pongo el il. Traigo eso y lo escribo aquí. but-2-inil. Ese va a ser el nombre de ese radical. Ahora démosle el nombre a este compuesto. Veamos. ¿Cuál letra va a ir primero? La C va. Después la I. Ahora bien, después iría la M, pero hay 2 M, porque a este se le considera la letra de primer radical con que está nombrado. Dado que no es el mismo radical, ¿cómo vamos a distinguir quién va a ir primero? Aquí se utiliza algo. Cuando no es el mismo radical y no hay una forma de distinción, se puede usar la ubicación de la cadena.
como este está en 6 y este está en 7, se puede usar ese principio de que este va a ir primero antes que este. Por lo tanto, este va a ser el tercero, este el cuarto y este el quinto a nombrar. Ya tenemos el orden en que vamos a los radicales. Comencemos a nombrar. En el 3 está el cloro. ¿Quién sigue? En el 3 está el isopropil. ¿Quién sigue? En el 6 está el metil. Como ya no me cabe, ya me voy a pasar para acá. Voy a dejar ahí el guioncito, pero si ustedes tienen espacio para escribir, ustedes siguen recto, ¿verdad? ¿Quién sería? Este va en el 7. Guión. Recuérdense que dijimos en las reglas, cuando vamos a escribir radicales de esta magnitud, se hace entre paréntesis. 1 guión metil but 2 y nil. Y ahora el último radical, 6 propinil. Ahora voy a dar el nombre de la cadena. Alcano de 12, 2 decano. Lo convierto en alquino, dodecino. Ahora lo parto para dar la ubicación aquí, pero como hay más de uno, ¿qué dice la regla cuando hay más de una insaturación? Que se le regresa la letra A del alcano correspondiente al nombre donde estás partiendo. Y ahora vamos a seguir la regla de dar las posiciones donde están las insaturaciones. En el 1 y en el 4 hay una. La otra aparece en el 8. Y la última está en el carbono 10. Ahora prefijo con que digamos que hay 4 tetra. Y ahora damos el nombre de la familia correspondiente, que sería el alquino. Quiere decir que el nombre de nuestro compuesto es 3 cloro, 3 isopropil, 6 metil, 7, 1 metil but 2 y nil, 6 propinil, dodeca 1, 4, 8, 10 tetraíno. Aquí tenemos ya toda la nomenclatura y UPAC de los alquinos. Y en este momento ya tenemos la idea de cómo trabajar cualquier alquino que nos encontremos, ya sea de varias insaturaciones o de una sola. Nos vemos entonces en el siguiente video. No olviden suscribirse para que cada vez que subamos un video les caiga el aviso de que hay un nuevo video que pueden ver. Recuérdense que eso es gratis. No se paga por suscribirse, pero pueden estar viendo todos los videos y les va a estar llegando los avisos. Nos vemos en el siguiente video.